Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el cristianismo y imperio romano pagano. El equipo está compuesto por Alejandra García y Vladimir Clemente. Para esto, consideramos que es importante mencionar sobre el imperio romano antes de la llegada del cristianismo, ¿no? Y para esto, durante el reinado de Augusto, surgió un fenómeno religioso conocido como el culto al emperador, que tuvo una influencia considerable en la relación entre la iglesia y el imperio romano. Y pues este culto se propagó con rapidez por todo el imperio. Inicialmente se centró en la divinización del emperador fallecido, pero luego se extendió para incluir a los emperadores en vida y a los miembros de su familia. Este culto se convirtió pues en un pilar fundamental de la religión pagana y se percibía como una muestra de lealtad religiosa hacia el emperador en el poder y el imperio romano en general. Dominio del Imperio Romano. El imperio se extendía sobre un inmenso espacio territorial, cuyo corazón era la cuenca del Mediterráneo. Ese espacio se extendía desde la Gran Bretaña hasta las fronteras de Arabia, y desde las columnas de Hércules hasta los países ribereños, el Mar Negro. Ok, también es importante mencionar sobre los orígenes del cristianismo en Roma y pues el cristianismo era pues bueno, una religión monoteísta que se originó en Judea y se expandió por todo el imperio romano, desafiando las creencias y estructuras sociales existentes. Sabemos que el imperio romano tenía leyes muy rígidas ante pues la creencia cristiana, por la cual se desencadenaron múltiples persecuciones hacia las personas que propagaban la creencia cristiana. Y bueno, al principio fue prohibida por los emperadores romanos la creencia cristiana, provocando persecuciones a los que la propagaban, y esto impidió pues que muchas personas que propagaban el cristianismo eh, vivieran en la sociedad romana. Bueno, por otra parte, la persecución a los cristianos por parte del Estado en el año 249 al 250, el emperador Decio emitió un edicto que exigía un sacrificio general a los dioses, lo que representaba una apostasía para los cristianos. Este cambio en la política religiosa de Roma llevó a una persecución que resultó en muchos mártires y defecciones. Bueno, sin embargo, en el año 311 antes de su muerte, el emperador Valerio emitió un edicto en Sárdica que permitía nuevamente la existencia y las celebraciones cristianas, aunque este fue superado 2 años después por el edicto de Milán, que estableció la plena libertad religiosa, marcado el fin de la persecución pagana contra el cristianismo y el inicio de una nueva era de tolerancia religiosa en el Imperio Romano. Ok, bueno, los conflictos entre cristianos y Roma, los romanos, paganos, también creo que sería una parte muy pues importante mencionarlo pues en esta presentación. Y los cristianos eran vistos como pues una amenaza para el orden establecido y para la religión romana, ya que pues se negaban a adorar a los dioses del imperio romano y al emperador como divinidad, ¿no? Sabemos que los emperadores eran vistos como personas superiores, no como personas divinas en el imperio romano. Además, los cristianos fueron utilizados como chivo expiatorio de los infortunios del emperador Nerón, quien los culpó en algún momento de algunos incidentes como alterar el orden público y causar pues incendios, y esto con la justificación pues de culparlos de algún incidente o algún delito para pues sancionarlo o excluirlos de la sociedad por la ideología o religión que tenían estas personas. La persecución a los cristianos por parte del Estado. El proceso de la cristianización del Imperio Romano fue un largo camino que comenzó con la persecución de los cristianos y culminó con la adopción del cristianismo como la religión oficial del imperio. Durante más de 3 siglos, los cristianos fueron uno de los colectivos más perseguidos del Imperio Romano.
Además, también es importante mencionar sobre la transformación del paganismo al cristianismo, ¿no? Y en en el año 380, el emperador Teodosio el Grande tomó una de las decisiones de convertir el cristianismo en la única religión oficial mediante el edicto de Tesalónica, y esto provocó a que el cristianismo se transformara en una pues entidad mística conocida como la Ciudad de Dios dentro del Estado romano. Y esto vista como una pues bendición divina y una victoria de Cristo, provocando así pues transformar muchos templos en iglesias y sustituyendo el culto de los antiguos dioses por la veneración a los santos y a la Virgen, que eran pues en lo que los cristianos creían. Con el fin de la persecución, el fracaso de la política anticristiana que se había reanudado con edictos contra el cristianismo marcó el final en el año 311, con Galerio, el cual emitió un edicto de tolerancia que fue superado por las instauraciones de la plena libertad religiosa, con el edicto de Milán 2 años después. También, pues es importante mencionar sobre los castigos severos por denuncias falsas contra los cristianos después del Edicto de Milán. Pues se dio mayor protección a las personas que propagaban el cristianismo, y para esto el sucesor de Trajano, el cual era pues Adriano, ¿no? Que miraba con benevolencia a los cristianos, promulgó una consulta elevada por el procónsul de Asia, cuyo nombre era Fundano, en los años 124 y 125, en la cual dispuso que había de castigar severamente las denuncias falsas contra los cristianos y desoír las acusaciones tumultuosas. Y bueno, los cristianos solo podrían ser, gracias a esta consulta, solo podrían ser condenados si se comprobaba que habían quebrantado las leyes romanas, y en tal caso las penas habrían de ser proporcionadas a la gravedad de los hechos. Es decir, se tenía que comprobar que los cristianos habían quebrantado la ley para poder ser juzgados. La participación de los cristianos en el ejército. Con la adopción del cristianismo en el Imperio Romano, la participación de los cristianos en la vida pública, especialmente su alistamiento en el ejército, fue un tema relevante desde el siglo III, cuando aumentó el número de fieles que se unieron a la milicia. Aunque Tertuliano se opuso a la profesión militar para los cristianos debido al riesgo de contaminación pagana. Y bueno, para terminar, también pues es importante mencionar sobre la influencia cristiana en la actualidad, y para esto sabemos que pues hoy en día es la religión con mayor cantidad de adeptos a nivel mundial, con aproximadamente 2.400 millones de creyentes en sus diversas denominaciones. Y pues el antiguo imperio, el imperio romano tuvo un papel pues muy importante en el desarrollo del cristianismo, al igual que el cristianismo tuvo pues un papel muy importante y ha tenido un papel muy fundamental en la configuración de la civilización occidental, ¿no? Pues el imperio romano ayudó al cristianismo para que se expandiera y tuviera pues la fuerza o presencia que tiene hoy en día. Y con esta última diapositiva concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.